Buenas tardes. Vamos a continuar entonces donde lo dejamos ayer. Estábamos haciendo una comparación entre tres héroes que tienen muchos elementos en común, también tienen muchos elementos diversos, que son Heracles, griego, Ninurta, que es un dios del panteón sumerio, y Gilgamesh, que es según se dice, fue un rey de Uruk, pero luego se convirtió inmediatamente en un ser, digamos, legendario más que otra cosa. Es posible que existiera un Gilgamesh real, ¿no? Pero ese Gilgamesh real no nos interesa nada, quiero decir que no es algo que nos interese. Bien, pues Ninurta, el señor de la tierra, es un dios, como digo, del panteón sumerio. Su principal centro de culto se encontraba en la ciudad de Nippur y en época temprana se asimila a este otro nombre, Ningirsu, el señor de Girsu, dios del huracán y divinidad guerrera, que presidía uno de los templos más importantes de Sumer. Se dice que representa la fusión de dos divinidades arcaicas, un dios de la agricultura, porque Ninurta significa el señor de la tierra arable, o sea, el señor de la gleba, ¿no? Sería más o menos esto, y se uniría con un dios de la guerra. Su padre es Enlil, es el dios de la tormenta, y él tiene también algunos elementos de relación con los fenómenos meteorológicos violentos, con la tormenta, la tempestad y demás. Y su fama radica en una serie de aventuras conocidas como los trofeos de Ninurta. Es decir, de la misma manera que se habla de los trabajos de Hércules, en donde se pone el acento en el esfuerzo y en la dificultad que representa el llevarlos a cabo. En el caso de Ninurta se habla de los trofeos de Ninurta porque cada una de esas hazañas comporta llevar un objeto importante que él conserva como trofeo. Los conocemos por varios relatos épicos y por noticias contenidas en himnos y en inscripciones sobre sellos, y entre las epopeyas nos interesan las conocidas, están en el escritos los títulos, ¿no? El Lugal-e, An-jim y An-tzu. Lugal significa rey. Bueno, en realidad significa hombre grande, ¿no? Lu es hombre, Gal es grande, entonces pues Lugal es el rey y Lugal-gal es el gran rey, ¿no? Es el rey grande, el hombre grande, ¿no? Pues estas cosas. No se crean, yo no sé sumerio, es de las 4 cosas que me sé del sumerio. No voy yo aquí a venir a decirles a ustedes que sé sumerio cuando no es verdad. Bien, pero de manera que entonces pues tenemos estas epopeyas. Están traducidas, la mayor parte de ellas están en un libro de Jean Bottego, que está citado ahí, Cuando los dioses hacían de hombres. Este nombre es el que comienza un poema, ¿no? El Atrahasis, en donde se cuenta que hubo una época en que los dioses hacían de hombres, es decir, que se tenían que labrar la tierra y tenían que hacer el pan y todas esas cosas, y deciden que son muy cansados y que van a crear a la humanidad para que haga ese trabajo, ¿no? De manera que es curioso. Bueno, el libro se llama así, pero contiene muchas más cosas que Cuando los dioses hacían de hombres. Es un libro que les puedo recomendar. Las cosas de Oriente, algunos son mejores, otros son peores. Este es francamente bueno. El original francés es bueno y la traducción está bien hecha, que eso es una cosa que también hay que pedir. De manera que es un libro que se puede usar, ¿no? Bien, pues Lugal-e es el más importante que nos ha llegado, es un poema de 730 líneas que está conservado casi completo y que puede remontarse al año 2100 a.C., de manera que es de una grandísima antigüedad.
es cuando está reinando el famoso Gudea en Lagash, de manera que es una época áurea del mundo sumerio, ¿no? Y los fragmentos de las versiones conservadas pues se datan entre primer tercio del segundo milenio y algunas muy tardías, porque es un poema que tuvo una grandísima fama. El sumerio se siguió utilizando durante mucho tiempo y hay algunos fragmentos que son de periodo seleucida, o sea, estamos hablando ya del 312 a.C., algunos fragmentos, algunos pasajes. Están traducidos fundamentalmente, están escritos en sumerio, y hay algunas partes de versión acadia, es decir, que fue un poema que fue traducido de esta manera de traducir que yo les decía, ¿no? Que se traduce pues de una forma muy libre y modificando el original de una forma bastante, digamos, sin un deseo de fidelidad al original. Este texto se publica por primera vez en 1983, de manera que era una época muy tardía. Yo trabajaba entonces en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el libro se recibió con gran alborozo porque, bueno, era muy interesante, tenía unos paralelos clarísimos con mitos griegos y demás, y pues la verdad es que estaba muy bien. Bien, la hazaña central del lugar de este poema consiste en la lucha entre este héroe, Ninurta, y un monstruo, el Asaku, que simboliza la montaña. La montaña para las personas, los agricultores de la llanura, pues son como la naturaleza salvaje poblada de animales peligrosos y de seres hostiles, ¿no? La idea de la montaña como un elemento peligroso. Bien, el hecho es que Ninurta se traslada en barco y va acompañado de una cosa muy peculiar, que es un arma, pero un arma que está como viva, o sea, lo traducen el arma hipostasiada, pero es un arma que habla con él, o sea, el individuo dialoga con su arma, ¿no? Y es un arma muy extraña. Bueno, pero el hecho es que él no se sabe muy bien qué arma es, y además, pues eso tiene esa capacidad de hablar y de aconsejar al héroe, ¿no? Y bueno, pues consigue derrotar a la montaña y establece la agricultura y el comercio regularizando el curso del Tigris. Es decir, es una vez más lo que llamamos un héroe civilizador, ¿no? Que pone orden en una naturaleza hostil para convertirla en una naturaleza ordenada, una naturaleza al servicio de los seres humanos. Bueno, y hay una parte que es un poco aburrida para nosotros, ¿no? Que es la parte en que Ninurta se dedica a bendecir o maldecir las piedras según le habían favorecido o no. Es una especie de lapidario mágico, una cosa muy extraña, que, bueno, pues algunas veces al poema le llaman Ninurta y las piedras, precisamente por esta razón, ¿no? Bien, nos centramos en el número 1 de las hojas. Bueno, la hoja ya en la que estamos es esta que dice Heracles y sus paralelos orientales. Estamos en el número 3, los trofeos de Ninurta y los trabajos de Heracles, y hojita número 1 es el texto que vamos a ver, ¿no? Y dice así: tú quisiste la batalla y en ella has deshecho a más de uno. Amontona los cadáveres en la red y haz, no se sabe, esto de los cadáveres amontonados y demás es mucho de la literatura oriental. A los griegos eso no les gusta, hablar de cadáveres amontonados y de este tipo de cosas. En cambio, a los mesopotámicos, esto de representar, por ejemplo, a Naram Sin subiéndose por una escalera de cadáveres descabezados, esto les encanta, ¿no? Indica poder, indica pues que el individuo es muy poderoso y tal. Bueno, los griegos en eso son más discretos, ¿no? No les gusta presumir de ciertas cosas. Después purifica tu jabalina y tu maza, Señor. Claro, hay que purificar las armas porque el combate produce muerte y la muerte contamina, ¿no? Contamina de un punto de vista ritual, aunque sea del enemigo. Siempre
una muerte produce una contaminación, la produce también la de un animal sacrificado. Es decir, hay toda una normativa de los sacrificios para minimizar el efecto pernicioso del sacrificio, ¿no? Y, por ejemplo, pues es muy curioso que los griegos necesitaban que los animales que iban a ser sacrificados lo permitieran, es decir, les autorizaran. Para lo cual le preguntaban al animal si quería ser sacrificado y le echaban agua por la cara. Entonces el animal, al echarle agua por la cara, levantaba la cabeza y eso era que sí, y entonces ya lo podían sacrificar. Pero había sido porque él había querido, ¿no? No por otra cosa. Bueno, pues constructor celestial, pues he aquí, Ninurta, la relación de los valientes que tú has abatido. Claro, de los valientes algunos los entendemos, otros no los entendemos. Algunos son palabras sumerias que no sabemos qué quieren decir, pero vamos. El Kuli Anna, el dragón, bueno, esto sí sabemos lo que es. El yeso. También es curioso que en algunas piezas de las literaturas orientales aparecen materiales como el bronce, como el cobre, como el hierro, personificados y contra los que se combate, y una cosa muy peculiar, ¿no? Por ejemplo, si recuerdan, uno de los mitos hititas en que un personaje lucha contra Kumarbi, un descendiente de Kumarbi lucha contra Tesub, es el mito de Plata, es decir, Plata, el material, la plata, es un individuo que se llama Plata, no sabemos por qué, pero se llama Plata. El resistente cobre, el soldado, el musmón de 6 cabezas, el magilum, señor Samanna, el bisonte, bueno, eso es un toro grande, el rey palmera, curioso, el anzub, que es una especie de pájaro maligno, la serpiente de 7 cabezas, a todos ellos tú, Ninurta, los has vencido en la montaña, ¿no? 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Si cuentan ustedes, son 12 a los que han vencido. Siempre son 12. Esto es curioso. Siempre son 12, aunque no sean los mismos 12. Eso pasa como los 7 sabios de Grecia, ¿no? Los 7 sabios de Grecia son siempre 7, pero no son los mismos. Por eso Carlos García Gual tuvo la humorada de de escribir un libro que se llamaba Los 7 sabios y algunos más, ¿no? O sea que, pues es esta idea. Por eso encontramos, por lo tanto, seres y monstruos fabulosos, minerales, árboles personificados y cosas que no sabemos lo que son. El total es 12 y también es 12 el que los que aparecen mencionados en este texto, el cilindro A de Gudea, el Patesi, el famoso Gudea, sobre 2140 a.C., que describe el templo de Ninurta en Lagash, que estaba adornado con los trofeos del héroe. Y dice así: en el arsenal, su puerta de batalla. Él, Gudea, colocó al soldado, al musmón de 6 cabezas y al Sag'ar. En la fachada de Ninu, que mira la ciudad, su lugar imbuido de sobrecogimiento, colocó el león de 7 cabezas. Es decir, que en cada parte del templo, ¿no?, se van colocando los trofeos de Ninurta. En el Sugalam, su puerta de esplendor, colocó el dragón y la palmera. En la fachada oriental, en el lugar de la toma de decisiones, fijó el emblema de Utu, la cabeza del bisonte. En el Kasurra, su asombrosa fachada, colocó al león, terror de los dioses. En Tarsirsir, su lugar de mando, colocó al Kulianna y el cobre. En el templo anexo de Ba'u, su lugar de pacificación, colocó el magilum y el bisonte. Esto del templo anexo, los templos antiguos, templos sumerios, acadios, eran en realidad complejos templarios, no son un edificio sin más, son diversos edificios, unos relacionados con otros, ¿no? Puesto que estos eran sus soldados muertos, los de Ningirsu, colocó sus bocas hacia el abrevadero y Gudea, príncipe de Lagash, hizo brillar sus nombres entre los dioses. Los textos de Lugalé y el del cilindro A de Gudea
coinciden en que son 12 trofeos, pero no son los mismos 12, ¿no? Coinciden, pues, por ejemplo, el Ursag, el león de 7 cabezas y demás no aparecen en el Lugalé, y en cambio el yeso, el anzo y la serpiente de 7 cabezas que está en el Lugalé no está en el otro. O sea que hay una diferencia. Lo importante es que fueran 12, pero no cuáles 12. También en otra composición literaria conocida como Anguimo, el retorno de Ninurta Nippur, pues se escriben también otra vez se refieren a estas hazañas, pero en este caso se trata de la vuelta triunfal de Ninurta después de todas sus hazañas y carga los trofeos sobre su carro, ¿no? Otra vez, siempre fíjense que lo importante son los trofeos, es decir, no estamos hablando de las cosas que ha hecho, sino de lo que lleva allí como muestra de lo que ha hecho, ¿no? Cosa que en los trabajos de Heracles no pasa. De hecho, algunas cosas las trae Heracles, ¿no? Se las enseña al pobre Euristeo, que se mete en la tinaja sistemáticamente, pero luego, pues, el Cérbero va otra vez al infierno, el toro de Creta se vuelve a andar por ahí, es decir, no es tan importante el haber dejado constancia de, por ejemplo, qué trofeo va a traer uno de los establos de Augías, no quiero ni pensarlo, ¿no? En fin, pues, y esto es así. Es decir, hay esa diferencia, ¿no? Aquí lo importante es la demostración de la hazaña a través de lo que se evidencia con el trofeo. Por eso se habla de los trofeos de Ninurta, ¿no? Dice así: mediante su coraje y su fuerza el valiente Ninurta sació su sed de venganza. Sobre su brillante carro que difunde un pavor terrorífico, esto también es muy importante, es decir, los grandes héroes tienen que provocar espanto, no tienen que ser desde luego héroes que uno vea con simpatía y demás, sino tienen que darle a uno un miedo horroroso, ¿no? Esto es una característica también de estas literaturas. Colgó en los ejes los huros que él capturó y en el timón las vacas que tomó como botín. Pues tenía que tener un timón grande, ¿no? Para tener varias vacas encima del timón del carro. Pues, en el guardabarros, no sabemos si es el guardabarros, el carnero de 6 cabezas. En el asiento el belicoso dragón, en el enganche el magilum, en los varales el bisonte gigante, en el estribo el culián, en la punta del timón el yeso, en el larguero del timón el resistente cobre, delante de la caja el anzu y en el brillante lateral de la caja la serpiente de 7 cabezas. Bien. Vemos que hay algunos que se repiten, otros que no se repiten, y desde luego es un poco, como diríamos, es figurado, ¿no? Creo que el autor de esto imaginara que el carro llevaba todas esas cosas encima, porque la verdad es que el pobre caballo que tuviera que tirar de ese carro, pues menudo peso llevaba, ¿no? Bien, hay evidentemente paralelismos entre Ninurta y Heracles, ¿no? Pues son civilizadores, son héroes cultuales. Heracles es sobre todo eso, un mediador entre la naturaleza y la cultura, que viene en socorro de sus conciudadanos para librarles de animales grandes y peligrosos. Digamos que podríamos decir que los trabajos de Heracles tienen un cierto componente, diríamos entre comillas, social, es decir, lo que hace Heracles beneficia a las personas, ¿no? Si les quita de en medio al jabalí de Erimanto que les estaba haciendo trizas las cosechas o cosas por el estilo, ¿no? O al león de Nemea, pues evidentemente hay ahí esta función civilizadora se ve mejor que en el caso de Ninurta, que sí, evidentemente los trofeos indican que ha limpiado estas zonas de aquellos animales terribles, ¿no? Pero el acento está puesto, si se fijan, en puntos distintos, ¿no? Bueno, Heracles purifica y civiliza la tierra y el mar, reorganiza el paisaje, inaugura pues corrientes fluviales y demás. Ambos van armados con armas semejantes, el arco y la maza, que son armas curiosas, es decir, no usan ni lanza ni espada, no, usan arco y maza, arco para el combate a distancia y maza para el combate de cuerpo a cuerpo, ¿no? La maza es un arma un tanto primitiva,
Heracles lo es, mientras que el arco es un arma tecnológica, ¿no? Es un arma que requiere una cierta complicación de fabricación y demás. Es esta mezcla que tienen, ¿no? Luego tienen adversarios fabulosos que no ya lindan con lo fantástico. Me he quedado muy corto. No es que lindan con lo fantástico, es que son pues completamente fantásticos. Coincide en que son 12, aunque no son las mismas, pero eso no nos debe extrañar. Si no son las mismas dentro de la propia tradición de Ninurta, ¿cómo van a ser las mismas con Heracles, ¿no? Si en la propia tradición sumeria no coinciden siempre, ¿no? Esto que le llamo rendimiento de cuentas tras las proezas es que cada uno de ellos debe llevar una especie de demostración de lo que ha hecho al término de cada una de las hazañas. Son los trofeos, en el caso de Ninurta, y son todo esto de tener que ir a Euristeo y enseñarle cada vez que ha hecho una hazaña, enseñarle lo que ha hecho, ¿no? Bien, de manera que hay alguna que otra semejanza interesante. Vamos entonces a ver algunos pasajes ya más concretos y a ver si lo centramos un poco más, ¿no? El primero que habla de Heracles como una especie de héroe benefactor de la humanidad es Hesíodo, otra vez, ¿no? Hesíodo es un autor con el que nos encontramos a menudo cuando se habla de las relaciones con el Próximo Oriente, porque es un autor que está muy influido por este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues Hesíodo se hace eco del robo del ganado de Gerión, que los mitógrafos posteriores numeran como el trabajo número 10. Y bueno, pues lo cuenta en el texto número 4. Bueno, esto del robo del ganado, un inciso, ya saben que me encanta hacer incisos. Para nosotros robar ganado es un delito, sencillamente es un delito. Pero para los antiguos robar ganado era una hazaña, es decir, ir al vecino y llevarse las vacas es fantástico, porque ahora uno tenía vacas y el vecino no las tenía. De manera que si el vecino no sabía defender sus vacas, peor para él. Pero esto era, de manera que llevarse las vacas de un sitio es una hazaña. Y de hecho, por ejemplo, en los anales de los reyes hititas, cuando describen un combate, una batalla, dicen, y entonces derrotamos a los de no sé dónde y nos llevamos sus vacas y sus ovejas, porque si no se lleva uno sus vacas y sus ovejas, ¿para qué quiere uno derrotar a ese individuo, no? Pues no tiene ningún provecho. Bien, pues nos cuenta Hesíodo en el texto número 4, la hija de Océano, unida con el valeroso Crisaor en el amor de la muy dorada Afrodita, Calírroe, parió un hijo, el más valeroso de todos los mortales, Gerión, al que mató la fuerza de Heracles por sus vacas que cruzan las patas al andar en Eritea, rodeada de corrientes. Eritea es la roja, significa la roja. Se ha dicho que es la zona de las proximidades del río Tinto. Estas cosas, pues yo se las transmito porque se han dicho. Yo soy bastante escéptico en esto de relacionar los paisajes míticos con los paisajes reales, ¿no? Ya digo que algunas veces es evidente. Aquí lo que quiero llamar la atención de ustedes es que la hija, o sea, Calírroe, se une con un señor que se llama Crisaor. Y Crisaor significa espada de oro. Los estudiosos del Lugal E han dicho, fíjense, de la misma manera que en Lugal E hay un arma que da consejos, que cuenta, que habla, etcétera, pues este tipo se llama espada de oro. O sea, no es el de la espada de oro, no, es espada de oro. Por lo tanto, los estudiosos, los comparatistas, indican que probablemente este personaje era un arma como la de este individuo. Está situado en otro sitio, no tiene que ver con la misma cuestión, pero bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Y bien, Gerión era un personaje curioso
porque tenía tres cuerpos, ¿no? O sea, tres cuerpos unidos por la cintura. Bien, pues, hombre, el parecido de llevarse las vacas, tenemos aquí a Ninurta llevándose el botín de las vacas en el Angim, y tenemos aquí a Heracles robando las vacas de Gerión. Tampoco esto es un paralelo como para tirar cohetes, ¿eh? Quiero decir que el robo de vacas era una actividad enormemente frecuente, enormemente común en la antigüedad, y por lo tanto no podemos aquí decir, eso es enormemente significativo. No lo es, en absoluto. Más significativo es que Ninurta abate a una serpiente de 7 cabezas, y Hesíodo relata la victoria de Heracles sobre la hidra de Lerna, que también tiene, pues, bueno, en Hesíodo, pues vamos a ver lo que él dice, ¿no? Equidna engendró la tercera a la funesta y sabia hidra de Lerna. Curioso, es funesta, pero es sabia, es un monstruo listo, ¿no? Esos son los peores. A la que alimentó Hera, diosa de los blancos brazos, irritada terriblemente con el fornido Heracles. Ya saben que Hera, a pesar de que Heracles parece que lleva el nombre de Hera en su propio nombre, ¿no? Heracles parece que significa algo así como la gloria de Hera, pero Hera lo odia profundamente, ¿no? Y dice que a esta hidra la aniquiló el hijo de Zeus con su implacable bronce, el anfitrión de Heracles, con ayuda del belicoso Iolao, según los planes de Atenea, conductora de la hueste. Curiosas cosas. Primero, que para matar a la hidra de Lerna, Heracles necesita ayuda. No es fácil, es un monstruo bastante complicado. Y segundo, que quien le dice lo que tiene que hacer es, una vez más, Atenea. Así como Hera es enemiga feroz de Heracles, Atenea es su aliada, ¿no? No nos dice nada Hesíodo sobre las características monstruosas de este animal, ¿no? Pero desde muy pronto aparece representada la hidra con un montón de cabezas, debían inicialmente 7, que es también un número de los habituales, pero que tenía, según ya fuentes más tardías, que tenía el problema de que al cortar una se crecían dos, ¿no? De manera que la iconografía pues, nos muestra, ahí tenemos a una placa con Ninurta, ¿no? Combatiendo contra un bicho que tiene 3, 4, 5, 7 cabezas, efectivamente. Y luego tiene unas serpientecillas saliéndole de la espalda para aumentar un poco el carácter peligroso del bicho, ¿no? Esta es una placa del 2800 a.C., es una pieza enormemente antigua, ¿no? Y bueno, pues tenemos también sellos mesopotámicos datados entre el 2000, en torno al 2000, poco antes del 2000, que ahí está una figura luchando contra una serpiente otra vez, ¿no? Las 7 cabezas y con ayuda, hay más de un héroe. Evidentemente, para combatir a un bicho con 7 cabezas, toda ayuda es poca, ¿no? Evidentemente. Y, bueno, pues posiblemente, en las versiones de los mitógrafos más tardíos, se dice que Iolao va cauterizando las cabezas conforme van, para que no nazcan 2 cabezas de cada sitio, y entonces, pero sin embargo en las versiones más antiguas esto no se evidencia, ¿no? Como tenemos aquí, pues sí están los dos, Heracles y Iolao, pero no se ve la cauterización. En este caso yo no sabría decir, porque no tengo una foto muy allá, si lo que hay ahí es una especie si lo que hay ahí es efectivamente esta especie de digamos, antorcha o lo que sea para cortar, no lo sé. Sí. Pues esta exactamente no sé dónde está, pero digamos que la información se puede obtener con bastante facilidad,
porque se reproduce muchas veces, ¿no? O sea que no es complicado, ya digo, pero no sé dónde está. Bien, por lo tanto, entonces, pues los griegos lo que han hecho ha sido situar el enfrentamiento en un ámbito griego, en un sitio, digamos, de charcas probablemente palúdicas. De hecho, en las versiones posteriores, en la literatura posterior, a menudo se relaciona la derrota de la hidra de Lerna con el saneamiento de las lagunas palúdicas, ¿no? Que es esa característica del héroe cultural. De hecho, por ejemplo, hay un extraño bronce que se llaman los hexámetros Getty, ¿no? Se llaman los hexámetros Getty porque está escrita en hexámetros y porque está en el Museo Getty. Pero el que le llamen los hexámetros Getty es que uno no sabría definir qué demonios es esa cosa, ¿no? Es un texto que recoge una serie de, diríamos, encantamientos o de fórmulas mágicas protectoras de la salud de los pueblos y de las personas. Y se refiere precisamente a Heracles como protector, precisamente porque es el héroe que ha liberado de la hidra, no, la hidra como representación de la enfermedad. Es curioso, en este texto, es un texto del V a.C., no estamos hablando de un texto muy tardío, sino, bueno, comparado con el 2000 es muy tardío, pero en la escala de temporal griega no lo es, ¿no? Bien, también, por otra parte, en el cilindro de Gudea, Ninurta vence a un león de 7 cabezas y a otro león que es terror de los dioses, ¿no? Bueno, Heracles se limita a combatir con un león, que es el león de Nemea, que es además el primer trabajo, ¿no? Y lo tenemos una referencia literaria en el texto número 6, otra vez Hesíodo, que dice que Equidna, la misma perversa criatura que estaba en el fragmento anterior, parió al león de Nemea, al que Hera, célebre esposa de Zeus, crió y puso en los montes de Nemea, calamidad para los hombres. Hera, ya digo, que estaba siempre haciendo la Pascua a Heracles, ¿no? Y allí devastaba las tribus de hombres que habitaban el lugar y era dueño de Treto, Nemea y Apesante, o sea, son localidades cercanas a Nemea, ¿no? Pero lo mató el vigor del fornido Heracles. Claro, Hesíodo, el centro de su atención no es Heracles, sino que el centro de su atención son estos monstruos que ha ido creando Equidna, ¿no? Y simplemente se limita a dar noticia de que Heracles lo mata, ¿no? Sin más. Y bueno, pues en este caso las representaciones de Heracles luchando contra un león es un tema muy popular en los vasos arcaicos griegos, pero se solía decir que, como no aparece hasta el VI a.C., derivaría pues, de prototipos orientales y demás. Lo que ocurre es que hay cosas curiosas, ¿no? En Chipre tenemos un par de mangos de espejos que representan a un hombre luchando contra un león y que son del segundo milenio. Es decir, que no estamos hablando de cosas del sexto ni del séptimo, ¿no? ¿Que ese es Heracles? No, yo no digo eso. Yo no digo que este sea Heracles. Yo digo que este tema del hombre luchando contra el león es muy viejo en las representaciones figuradas. Además, bueno, no entro en eso ahora, pero lo curioso es que configuran un modelo que se reitera considerablemente, ¿no? Es como una especie de arquetipo. Bien. En cuanto a la muerte del pájaro Antzu a manos de Ninurta, que tenemos ahí, ¿no? A Ninurta con su arco, y que está pues atacando a este gran pájaro que tiene delante, ¿no? Fue un tema pues que podría ser el precedente de más de un tema mitológico griego, no solo de Heracles, sino de más cosas. Por ejemplo, se recuerda, evidentemente, a otra hazaña de Heracles que no está entre los 12 trabajos, pero ya digo que Heracles tiene muchas más cosas que los 12 trabajos, y es
en la liberación de Prometeo matando al águila que le hacía ese terrible servicio diario de comerle el hígado, ¿no? Le comía el hígado durante el día, luego a Prometeo le crecía durante la noche y así el águila venía el día siguiente y se lo comía otra vez, ¿no? Esos terribles castigos de los que inventan los griegos que no se acaban nunca, ¿no? Son castigos que son reiterados y más reiterados. Dice Hesíodo, el texto número 7, el valiente hijo de Almena, de bellos tobillos, ella, no él, la de bellos tobillos es Almena, no él. En español no se distingue. En griego sí, porque Almena está en genitivo y el valiente está en nominativo y el epíteto está en genitivo, es de ellos. Bueno. Heracles la mató al águila y de su horrible tormento libró al japetónida Prometeo, o sea, Prometeo es el hijo de Japetón, ¿no? Y puso fin a sus males, no contra la voluntad de Zeus olímpico que reina en las alturas, no contra la voluntad, es decir, que Zeus, bueno, Hesíodo naturalmente no puede decir que Heracles hace algo contra la voluntad de Zeus, porque para Hesíodo Zeus no puede ser derrotado, no puede ser contradicho, es una divinidad inatacable. No, es que ya a Zeus le pareció que, bueno, que a Prometeo ya le había castigado bastante y entonces ahora le importaba más la fama de su hijo, de Heracles, que la fama de haber liberado a Prometeo de este castigo, ¿no? Sino para que la fama de Heracles, nacido en Tebas, fuera todavía mayor que antes sobre la tierra fecunda. Tenemos también representaciones de este combate contra el águila, ahí lo ven, lanzando flechas, mientras que está ahí el pobre Prometeo atado a una especie de poste. Bueno, en las versiones literarias no es un poste, está atado directamente a las rocas del Cáucaso, ¿no? Pero bueno. Y bueno, pues encontramos, ya digo, bastante reiterado este modelo. Siempre es curioso porque Heracles dispara las flechas desde el otro lado, ¿no? Parece que tiene que disparar contra el águila con Prometeo en medio, pero bueno, eso es un poco lo de menos, ¿no? Bien, de manera que, por una parte, la derrota de esta ave Andrew por parte de Ninurta puede tener un correlato en la derrota de esta ave que ataca a Prometeo por parte de Heracles, pero también, evidentemente, se relacionaría con la derrota de las aves del lago Estínfalo, que Heracles, al igual de Ninurta, a las que da muerte, bueno, depende de aquí las versiones son diversas, las literarias y también las versiones figuradas, ¿no? Porque en las versiones literarias pues se encuentran pues este texto que se refiere a Pisandro de Camiro. Pisandro de Camiro escribió una Heraclea que se ha perdido y que se reconstruye a partir de fragmentos. Bueno, hace ya unos cuantos años, pues a mí me ha encantado siempre editar fragmentos, no lo puedo remediar, tengo afición de recoger pedazos. Entonces, pues edité los fragmentos de la épica arcaica y luego edité los de los órficos, ¿no? Entonces, por eso dice fragmento 4 Bernabé, no es porque tenga ganas de hacerme propaganda, es que los fragmentos, cada uno de los editores los ordenamos de una manera y no vale decir fragmento 4 porque el fragmento 4 mío no es el fragmento 4 de West ni el fragmento 4 de Malcolm Davis, que son los otros editores recientes, ¿no? O sea que por eso pues no es otra cosa. Y hombre, pues, cito la mía, no voy a citar la de otro, ya me parecería demasiada cosa. Bueno, pues dice, acerca del agua del Estínfalo se conserva una historia, que en tiempos unas aves devoradoras de hombres se criaban en él. Se dice que Heracles las mató a flechazos. Pero Pisandro de Camiro, por eso está aquí en el fragmento de Pisandro, dice que no mató a las aves, sino que las expulsó de allí con ruido de crótalos, o sea, como una especie de, como diríamos, una especie de castañuelas, ¿no? Grandes, gigantes y demás. Y aquí, pues es curioso porque en esta representación, yo no sabría, pero a mí me parece que lo que tiene en la mano es un tirachinas, o sea, es atizarle a los pájaros con un tirachinas, lo cual es bastante peculiar, ¿no? En otros casos, no, este ya no me vale. Bien, en otros casos se ve que es un arco y una flecha si están cayendo
las aves y todo este tipo de cosas, no hay problema. Bien. De manera que se ve la libertad de que gozan los autores literarios que pueden explicar o contar la historia de diversas maneras y los autores de la pintura vascular, ¿no? Que también pueden representar la imagen como les parezca más adecuada. La verdad es que estas aves no parecen muy peligrosas. Eso sí, son muy bonitas porque cubren muy bien los espacios con esas curvas, ¿no?, de los cuellos y demás, y hacen un espacio realmente muy decorativo y muy bonito, pero la verdad es que peligrosas no parecen. Ahora, bueno, si uno ha visto la película de Los pájaros de Hitchcock, las aves más encantadoras pueden convertirse en el ser más peligroso del mundo, de manera que tampoco vamos a... Bien, de manera que Gerión, la hidra, el león o el águila son ejemplos documentados desde muy antiguo, tanto en las representaciones figuradas como, pues se han fijado, los que les estoy poniendo son figuras negras, es decir, son representaciones bastante antiguas, ¿no? Y debe haber habido una continuidad iconográfica, una continuidad de los relatos que han permitido que los autores griegos pues establezcan digamos, una secuencia de acontecimientos de Heracles que tiene componentes muy semejantes, muy similares a los de Ninurta, aunque ya hemos visto que hay diferencias, ¿no? Bueno, ya luego algunas otras cosas se comparan peor, ¿no? Comparar el carnero de 6 cabezas con la cierva de Cerinia, pues hombre, ¿qué quieren que diga? El texto 9 de Pisandro dice que dijo Pisandro, ¿no?, que la cierva era hembra y con cuernos de oro, según la tradición, pues el autor de la Teseida la describe como tal, así como también Pisandro de Camiro y Ferecides. La cierva de Cerinia en ninguna parte se dice que sea peligrosa. No lo parece, es una cierva. Hombre, otra cosa es un carnero de 6 cabezas, eso puede ser ya un poco más terrible. No, la cierva de Cerinia, ya les decía yo ayer, que el problema era que era muy rápida y era muy difícil agarrarla. Entonces Heracles el pobre tuvo que estar persiguiéndola un año para poder alcanzarla, ¿no? Pero no es una cosa que se parezca demasiado. Bueno, también se ha puesto en relación con el jabalí de Erimanto, el bisonte con el toro de Creta, eso tiene más razón de ser, ¿no? Un bisonte y un toro pues son mucho más parecidos. Es decir, que hay cosas que se parecen más o se parecen menos. Y lo que es interesante es que algunos han dicho que el Magillum es una especie de barco. Y esto sí que nos llevaría a esta copa del sol que lleva Heracles al jardín de las Hespérides y de la cual ya dije que traería otras representaciones y, hombre, pues uno cuando se acuerda cumple las cosas, ¿no? Aquí tenemos las representaciones que hay desde muy pronto de esa especie de caldero sobre el que viajan por la noche el sol en su carro con sus caballos, ¿no? Los caballos que están ahí pues descansando, el sol está también ahí, siempre con la visión esta frontal, ¿no? Enseguida se extiende este modelo. Ahí tenemos 2 lécitos que, digamos, son el de la izquierda es del pintor de Gela, que está conservado en Boston, y el de la derecha está conservado en Karlsruhe, pero ven ustedes que diríamos que el modelo es muy consecuente, ¿no? El sol en medio, los 2 caballos, esto detrás. Y ahí lo tenemos en un plato también, concretamente es ya una pieza de figuras rojas, ¿no? Y bueno, como Heracles necesita llegar de su ámbito natural, la zona de Beocia más o menos, y la zona doria, pues para llegar al extremo occidente, pues lo que hace es
tomar el Concorde, es decir, irse en la barca del Sol, para lo cual se la tiene que pedir al Sol. Bueno, no se la pide muy amablemente, ¿eh? Ahí lo tienen ustedes, que le acaba de tirar 2 flechas al Sol y le está pidiendo que le deje el sitio. Ahí lo tienen ustedes en color, ¿no? Y efectivamente, pues el Sol se la deja y ahí tenemos esta fantástica imagen de Duris, donde está Heracles subido en ese caldero y con una representación del mar sugerido por esa serie de pulpos y de peces y demás muy divertidos, ¿no? Eso sí, Heracles con toda su impedimenta, la piel de león, el arco y la maza, ¿no? Esto es lo característico de él, ¿no? Bien, otras proezas de Ninurta, conocidas por versiones posteriores, como la manipulación de aguas o cosas por el estilo, pues se han parangonado también muy lejanamente con la limpieza de los establos de Augías, o por ejemplo hay un enfrentamiento de Ninurta con un cangrejo y el cangrejo pues aparece en la lucha contra la hidra de Lerna. Pero bueno, estas cosas, los cangrejos gigantes siguen apareciendo en las películas actuales, ¿no? Porque son muy socorridos y muy espectaculares. Por eso digo que no siempre el que haya una semejanza aislada en este tipo de cosas. Hombre, lo que sí que es evidente es que un individuo armado con maza que hace 12 trabajos, todo eso sí que uno dice, hombre, pues alguna semejanza evidentemente hay. Y sin embargo hay grandes diferencias que también es interesante señalarlas, ¿no? Por ejemplo, entre los trofeos de Ninurta se citan el yeso y el cobre. Este tipo de personificaciones de los minerales es ajena absolutamente a la mentalidad griega. No se producen en ningún momento, ¿no? Y bueno, pues en cambio, pues serpientes, toros, esas cosas uno las espera siempre y no diríamos que necesariamente tienen que ser por parecidos. Bien, de manera que más que la importación de un mito, tenemos que hablar de la coexistencia de elementos muy semejantes en 2 mitos que nos pueden llevar a pensar que ha habido evidentemente una influencia, si bien una influencia que no es ni mucho menos una influencia de transmitir el mito entero y verdadero de un lado a otro. También se ha relacionado a Heracles con Gilgamesh. Gilgamesh es el protagonista de la gran epopeya mesopotámica, una figura que, como decía, está a caballo entre la historia y el mito, porque se le consideraba el quinto soberano de la dinastía de Uruk, ¿no? Ahí está Uruk, hacia el siglo XXVIII a.C., y le atribuyen obras gigantescas como las murallas de la ciudad y como la reconstrucción del templo del Ninlil en Nippur. Bueno, el personaje histórico debió de inspirar a un personaje literario que se fue configurando ya de forma independiente de su modelo, de su posible modelo real a lo largo de los siglos. De manera que lo que llamamos el poema de Gilgamesh en realidad son varios poemas que se nos han ido transmitiendo en diversas épocas y que en cada una de las versiones solo conservamos parciales, partes y no el todo. Y la versión quizá más interesante es la versión acadia, que podemos datar entre 2100 y 1800, que se basa en la temática de la vana búsqueda de la inmortalidad. El hilo conductor de la versión del Gilgamesh acadio es la búsqueda infructuosa de la inmortalidad. Hay una copia, la más completa de todas, ya se data nada menos que en 669 a.C., es decir, estamos hablando ya del siglo VII, estamos hablando de una copia que sería hasta incluso posterior a Homero, de manera que ya esto es
una época muy cercana, ¿no? Y pertenece al archivo de la famosa biblioteca de Asurbanipal, en Nínive. Esa versión tiene 12 tablillas y está dividida en 12 cantos, por lo tanto, de unos 300 versos cada uno. Bueno, se tradujo a varias lenguas y se conservan partes de las versiones. Hay una parte hitita del poema de Gilgamesh, que además tiene la peculiaridad de que una de las partes de esa versión hitita es de las partes perdidas del poema original, con lo cual viene muy bien porque permite rellenar información de donde no la tenemos, ¿no? Pero cada versión opera muy libremente, acorta o alarga los episodios y bueno, pues es posible que los ecos de Heracles llegaran a la Grecia micénica, o es posible que llegaran posteriormente, pero el caso es que hay bastantes conexiones entre un poema y el otro, ¿no? Bien, en la versión ninivita, o sea, la de la biblioteca de Asurbanipal, se concentran rasgos muy propios de un héroe cultural. Es el texto número 10. Dice: el más famoso de los reyes, célebre, prestigioso, heroico retoño de Uruk, toro que embiste, va al frente el primero en la batalla. Para auxiliar a sus hermanos, vuelve atrás, fuerte red, protección para sus huestes. Impetuosa corriente derriba las murallas. Hijo de Lugalbanda, perfecto por su fuerza. Hijo de la excelsa vaca, Ninsun Riamat. Tal es Gilgamesh, perfecto, soberbio. Abrió los pasos de la montaña. Cavó los pozos en sus laderas. Todo esto es civilizar el territorio, ¿no? Cruzó el océano, vastos mares hasta donde sale el sol. Alcanzó los confines de la tierra en busca de la vida. Por su propio esfuerzo llegó hasta Utnapishtim, el distante. Utnapishtim es un individuo que es el equivalente casi exacto del Noé bíblico, es decir, es un individuo que se salva de un diluvio y es inmortal y vive pues en una isla lejana, fuera del ámbito civilizado. Y Heracles va a buscarlo para que le diga cuál es la fórmula de la juventud y de la vida y de la inmortalidad. Bueno, pues en fin, Gilgamesh es un personaje que está a medio camino, no es un hombre solamente, es un semidios porque es hijo de una diosa y de un hombre, y en su creación pues interviene la diosa madre Mag, que hace un individuo pues bastante grande, ¿no? Dice texto número 11, 2 tercios divino, 1 tercio humano, modeló su cuerpo la misma diosa Mag. De manera que tiene una talla gigantesca. También se han comparado la descripción que se hace de las grandes dimensiones de Gilgamesh con la descripción que se hace de Goliat en la Biblia, ¿no? La Biblia tiene, en eso no me he querido yo meter porque estamos hablando de Grecia y demás, pero la Biblia tiene una enorme cantidad de influencias de las literaturas próximo-orientales de su entorno, a pesar de que en todo momento digamos que la tradición hebrea intenta separarse de esas fuentes, pero le salen por todas partes, aparecen allí sin ninguna dificultad. Bien. ¿Eh? Yo, bueno, no lo sé. Yo ya digo que este no es mi terreno, pero ya a partir de un libro ya de hace muchísimos años que era sobre la relación del Próximo Oriente con los mitos de la Biblia y demás, pues se llamaba así Los mitos de la Biblia, ¿no? Y esto no me acuerdo quién era el autor. Y luego se ha creado una colección enorme en alemán sobre los textos sobre el entorno del Antiguo Testamento y eso, hombre, hay que tener hay que ser muy recalcitrante para no reconocer las influencias literarias en un caso y en otro. Eso es evidente. Pero ya digo que este no es mi terreno, yo de hebraística no sé, entonces ahí no me meto. Bien, Gilgamesh
tiene un amigo, como Heracles tiene a Iolao, Gilgamesh tiene a Enkidu. Es estas historias características de los individuos que son rivales y entonces tienen una pelea descomunal en la que ninguno de los dos puede ganar y acaban siendo enormes amigos, inseparables amigos. Pues esto es la historia de Gilgamesh y Enkidu. Y emprenden una gran aventura, que es la de enfrentarse al guardián del bosque de los cedros, el monstruo Humbaba o Huwawa, según las versiones, que es el texto número 12, ¿no?, que dice: en el bosque habita el feroz Huwawa, tú y yo lo mataremos y suprimiremos de la tierra la maldad. Iremos a cortar los cedros. Ya dije que el propósito del viaje con el monstruo Humbaba es porque el monstruo Humbaba es el guardián de los cedros y ellos querían los cedros como un material de construcción enormemente valioso. Es tormenta el rugido de Huwawa, su boca es fuego, su aliento es muerte. Se arman con una espada, con arco, carcaj, van allí y en el texto número 13 pues derrotan al monstruo, ¿no? Gilgamesh y su compañero hicieron correr su sangre, desenvainaron 5 veces la espada y con una pica lo inmortalizaron. Bueno, Humbaba pide clemencia, Gilgamesh está, digamos, proclive a dejarlo, pero Enkidu le dice que no y lo matan y bueno, entonces cortan los troncos, ¿no? Gilgamesh cortaba los árboles, Enkidu escogía los troncos. Está bien esto, es una distribución de trabajo buena. Yo me apuntaba a escoger los troncos también, ¿no? Pero bueno, está bien eso. Enkidu tomó la palabra y dijo, dirigiéndose a Gilgamesh: amigo mío, hemos cortado un cedro gigante cuya copa penetraba en el cielo. Hice con él una puerta de 6 ninda de alto, son medidas, ¿no?, medidas enormes, y 2 de ancho. Un amat el grueso de sus goznes, inferior, medio y superior. Que el Éufrates la lleve a Nippur. Bien, es curioso, tenemos una representación muy bonita, una representación de los traslados de estos troncos de los cedros, ¿no?, en este relieve del Palacio de Sargón, ¿no?, este fantástico relieve donde se ven pues los cedros colocados sobre el barco para trasladarlos, ¿no?, y transportarlos hasta la capital, ¿no? Bien, evidentemente el paralelismo no es exacto. Heracles no corta ningún tronco, eso no interesa a Heracles para nada. Lo de los cedros a los griegos les importa poco porque construyen con mármol, de manera que el traerse los cedros es una cosa que carece por completo de interés. Entonces, bueno, estas cosas implican que el individuo que adapta el mito dice: ¿yo para qué voy a poner aquí a Heracles cortando cedros? No, por ejemplo, este tipo de cosas. A veces lo entendemos bastante bien. En todo caso, pues Heracles sí que se enfrenta a seres terribles vinculados con el bosque, ¿no?, como la hidra de Lerna y todo este tipo de cosas. Pero, bueno, el caso es que los modelos, como digo, los episodios no son estrictamente comparables. En el texto 15 dice Gilgamesh que tras el asesinato de Humbaba el héroe se purifica. Insisto, después de matar a un enemigo, aunque sea el enemigo, aunque sea lo que sea, el individuo tiene que purificarse porque es una muerte al fin y al cabo, y esto produce una necesidad de hacerlo. Y la purificación habitualmente es con agua. Lavó Gilgamesh su cabello, purificó sus vestidos, soltó su cabellera sobre su espalda, arrojó los vestidos sucios, se revistió de otros limpios. No va a lavar esa ropa, es decir, ese vestido está contaminado. No es que esté sucio, es que está contaminado de la sangre y entonces eso no se lo debe volver a poner, ¿no? Esta es la idea. También Heracles tiene que purificarse. Después de matar a su esposa y a sus hijos, según relata Paniasis, nos cuenta en el texto 16 que una vez que atravesó el nevado Parnaso con sus raudos pies, alcanzó el agua inmortal de Castalia, la hija de Aqueloo. Castalia es la fuente de Delfos.
Ya, como curiosidad, ahí la tienen. Esa es la fuente de Delfos, como estaba en, digamos, la época griega clásica, ¿no? No sabemos cómo estaría en la época de Heracles, pero bueno, en cualquier caso, es una fuente, digamos que es una fuente sagrada, la fuente Castalia es una fuente sagrada, ¿no? Bien, Gilgamesh y Enkidu se enfrentan luego a un toro celeste enviado por el dios Anu, a instancias de Istar, ¿no? Istar es enemiga de Gilgamesh, pero por motivos distintos de aquellos por los que es enemiga Hera de Heracles, ¿no? Hera es enemiga de Heracles porque Heracles es hijo de su marido, pero no de ella, mientras que en el caso de Istar, el problema de Istar es que Istar se enamora de Gilgamesh y Gilgamesh la rechaza de una manera absolutamente descortés, de una forma brusca, bueno, por el temor que los antiguos sentían por mantener relaciones con una diosa. Mantener relaciones con una diosa era una cosa extraordinariamente peligrosa y digamos que por eso pues hay un caso muy curioso que es el himno Afrodita, ¿no? En donde Afrodita se enamora de un mortal, de Anquises, y entonces pues va dispuesta a seducirlo. Se describe que se viste extraordinariamente bien, se pone sus joyas, se viste para matar y va para allá. Y el problema es que la primera reacción que produce es que Anquises dice, no, tú eres una diosa, yo te haré un sacrificio y tal y cual. Y Afrodita no quiere eso. No. Entonces le cuenta un camelo tártaro monumental, le hace una historia que era una mujer que la habían raptado, que no sé cuánto, y que había ido allí, que se basaba en su caballerosidad. Entonces ya aquí se dice, qué bien. Entonces efectivamente se acuesta con ella. Pero cuando se duerme, Afrodita recupera su aspecto, las diosas son más altas, y son, además de ser más altas, relucen, resplandecen y todo eso, y entonces cuando se despierta Anquises aparece aquella señora allí diciéndole, ya no soy como antes, que también es mala idea. Bueno, y entonces pues Anquises se asusta de una manera monumental, porque piensa que le va a pasar algo terrible, porque eso de unirse a una diosa es un mal asunto. Y bueno, Afrodita lo tranquiliza, dice que no le va a pasar nada y todo este tipo de cosas, y bien. Pero ya digo que la idea esta del mortal que tiene relaciones con una diosa, ¿se acuerdan? El primer día hablamos de este Jupasilla, que va a verlo la diosa Inanna, que está intentando destruir al dragón, le pide ayuda y Jupasilla le dice que se quiere acostar con ella y acaba fatal, lo matan, porque no, esto no es un buen negocio, ¿no? Lo de tener relaciones con una diosa. Y Gilgamesh le dice, todos tus amantes han tenido un final horroroso y tal y cual, y desde luego no estoy dispuesto a que... Y bueno, a eso ahí está, la humilla de una forma terrible y entonces lo persigue terriblemente. Y le manda, pues, un enorme toro, ¿no? Que es el texto 17, dice, al bramido del toro se abrió una fosa, ¿no? ¡Hala! No sé. 200 hombres de Uruk cayeron en ella, caramba. Bien. 300 hombres de Uruk cayeron en ella, no quedamos. Bueno, esto es una cosa que se llama, es un rasgo muy característico de la poesía oriental. Se llama, con una palabra latina, el paralelismus membrorum, que consiste en que se enuncian dos versos en donde se dicen aproximadamente las mismas cosas, pero con una cierta variación, y en ocasiones se aprovecha para intensificar, ¿no? 20 veces lo atacó, 30 veces lo atacó, no, se repite. Otras veces se dice simplemente, desenvainó la espada contra él, lo atacó con el hierro, en fin, se hace una semejanza. Bien, pues aquí está este asunto. Bueno, la lucha esta contra el toro, pues se encuentra en estas representaciones, ¿no? Aquí tenemos a Gilgamesh con el toro y aquí tenemos, es un toro que a veces es alado. Esto también hemos visto que hay variantes en esta versión, ¿no? De nuevo, aquí está Gilgamesh acompañado de Enkidu, de su fiel compañero, ¿no?
Y cuentan en el texto 18, es curioso porque se dice que la derrota del toro es, como se dice, un mito etiológico, es decir, explica la causa del sacrificio ritual, es decir, se sacrifican los toros porque en el principio de los tiempos Gilgamesh ha matado al toro solar, ¿no? Por eso es curioso porque se narra el sacrificio del toro de una forma casi como se abaten las víctimas del sacrificio, ¿no? En medio de la testuz, entre los cuernos, le clavó el puñal. Lo vemos, está así, ¿no? Y una vez muerto el toro, le arrancaron el corazón y ante Shamash lo presentaron. Le ofrecen a la divinidad el corazón, ¿no? Al dios del sol. Shamash es el dios del sol. El eco de esta hazaña en las hazañas de Heracles es bastante opaco. Hombre, el toro de Creta es bastante menos importante que este toro. Pero no es menos cierto que también es un animal que es producido por un dios. No es un toro cualquiera, es un toro especialmente importante, ¿no? Y es decir, que es un castigo divino. Pero vamos, hay grandes diferencias. Heracles no mata al toro, Heracles se lo lleva a Euristeo, ¿no? El que lo tiene que capturar luego es Teseo, porque es el mismo toro que se queda por ahí por digamos, el continente. Bien. Bueno, los héroes se revisten con una piel, Heracles con la piel del toro, Gilgamesh va envuelto en una piel. Los traductores están dudando sobre si se trata de una piel de toro o si se trata de una piel de perro, en cuyo caso iría, es después de la muerte de Enkidu, iría con esa piel en señal de luto y demás, ¿no? Y bueno, Gilgamesh emprende un viaje lleno de peripecias hacia el fin del mundo, hacia el oeste, en busca de la planta de la inmortalidad. Llega a las montañas que sostienen la bóveda celeste y se adentra por ellas hasta encontrar un bosque o jardín de piedras preciosas, que es el texto 19, ¿no? Ante Gilgamesh apareció un bosque de árboles de piedras preciosas. Él avanzaba admirándolos. El árbol cornalina tenía frutos suspendidos en racimos que brillaban a su vista. El árbol lapislázuli lucía su follaje y estaba cargado de frutos sonrientes a la mirada. Bueno, esto del huerto de las piedras preciosas y demás se ha comparado con un viaje de Heracles también a los confines del mundo, como este, y también en busca de unos elementos, diríamos, preciosos, como son las manzanas de oro del jardín de las Hespérides, ¿no? En el texto número 20 se describe la forma en que Paniasis cuenta esta historia, ¿no? Bajo la dura ley del desmesurado tirano el anfitriónida, en la primera flor de la juventud, el desmesurado tirano no es el anfitriónida, lo he leído mal, ¿no? Bajo la dura ley del desmesurado tirano, que es Euristeo, que le está mandando a hacer los trabajos, el anfitriónida, sujeto, en la primera flor de su juventud, llegó hasta donde van a parar las lejanías del mediodía, a las regiones de las Hespérides, a las manzanas de oro y a la guardiana por siempre desconocedora del lánguido sueño que las vigilaba. Una serpiente, es esta. Se apoderó de ellas con su mano después de que aquella sierpe de la madrastra insaciable de odios, la madrastra insaciable de odios era, claro, o sea que, como siempre, pereció ante el golpe del vencedor, aflojando la sinuosidad de sus espiras y sus fuertes ataduras. En las representaciones figuradas, en efecto, figura siempre la serpiente que está custodiando el árbol, ¿no? en distintas formas, evidentemente, ¿no? Bien. Siguiendo con Gilgamesh, en el bosque de piedras preciosas va a ver a la tabernera Siduri, que es un personaje
muy interesante. Es un personaje popular, es decir, no es una reina, es una tabernera, pero que tiene un sentido de la vida extremadamente, digamos, práctico y además una excelente manera de vivir, ¿no? Le dice a Heracles, ¿para qué andas buscando la inmortalidad? Disfruta, come, bebe, cásate y demás, y bueno, que eso es lo que le cabe a los seres humanos, no pretendas tener cosas que no son propias de nosotros y tal, ¿no? Y en fin, él, pues bueno, no es que tenga, no es que le haga mucho caso, pero en fin. Y bueno, en el texto 21 nos explica que le cuenta él a la tabernera que mató a los leones. No sabemos muy bien que, digamos, los combates estos con leones pues son bastante frecuentes, pero no necesariamente este combate con un león tiene que ser Gilgamesh. Hay, como saben, cacerías de leones representadas en los bajorrelieves asirios que no tienen que ver con Gilgamesh, tienen que ver con el rey, etcétera, pero bueno, es un poco para, digamos, encontrar esta idea de la hazaña característica como es la derrota del león y demás. Curioso porque, claro, en el caso de los griegos, lo de los leones es un animal un poco más lejano, ¿no? En fin, no. Te digo que hay quien dice que había leones en Grecia en época muy antigua, pero no sé yo. Y bien, Heracles tiene que llegar a un sitio muy peculiar porque tiene que cruzar, para ir a ver a Utnapishtim, pues tiene que cruzar las aguas de la muerte. Y para cruzar las aguas de la muerte tiene que tener una serie de pértigas que tiene que ir utilizando hasta que se va a mojar, hasta que le va a llegar el agua a las manos, pues entonces la tiene que tirar y agarrar otra pértiga porque si no muere. Las aguas de la muerte producen muerte, ¿no? Entonces es una travesía realmente complicada. Bueno, la travesía aquí en estos casos tendríamos más semejanza con Odiseo, por ejemplo, que con Heracles, ¿no? Evidentemente. Bien, pues digamos que lo que se compara con esta utilización de la barca fabulosa y demás es el motivo que ya que hemos hablado antes de Heracles utilizando el barco del sol, ¿no? Y este tipo de cosas. Bien, digamos que llegan a la isla de Utnapishtim. Ese es Utnapishtim, el que está en esa especie de arca, es el Noé de los acadios, ¿no? Porque, bueno, Heracles quiere buscar la inmortalidad, pero Utnapishtim, bueno, él declara que es un matador de fieras, es el texto 23, que no tiene demasiado interés, y Utnapishtim le dice que hay una planta que guarda el secreto de la eterna juventud. Pero tiene muy mala suerte porque la planta se la devora una serpiente. Fíjense qué curioso, ¿saben por qué es una serpiente? Porque la impresión que producen las serpientes a la mentalidad primitiva es que son inmortales. Es decir, uno se encuentra la camisa de una serpiente, saben ustedes que las serpientes cambian de camisa, ¿no? Entonces uno se encuentra la camisa de la serpiente y parece como si la serpiente no se muriera nunca, ¿no? Sino que se va renovando constantemente y este tipo de cosas, ¿no? Y se explica, pues por esto, porque la planta de la eterna juventud que llevaba Heracles, pues va y se la come la serpiente esta, ¿no? Bueno, digamos que con todas las diferencias, con todas las limitaciones, encontramos también aquí un héroe que tiene también una serie de hazañas, que tiene también una característica heroica, semidivina y demás. Es curioso porque Heracles sí consigue la inmortalidad, es decir, Heracles al final de todo este terrible trayecto, pues consigue efectivamente la inmortalidad y vivir en el Olimpo con los dioses, ¿no? Bien, por lo tanto ahí tenemos un cuadro recogiendo lo que hemos visto, ¿no? Los dos son héroes culturales, son hijos de dioses y hombres, buscan la inmortalidad, los motivos mitológicos son semejantes, lucha contra seres fabulosos en un bosque, victoria sobre el toro, revestirse con una piel, viajar al fin del mundo, en fin, toda esta serie de cosas.
Bien, y vamos entonces a entrar en el tercero de los personajes que comparamos con Heracles. En este caso, cabría decir que las influencias no van en el mismo sentido. Quiero decir que en muchos de los casos que vamos a ver es más probable que sea Heracles el que ha influido sobre Melkart que lo contrario, de manera que desde el primer momento a Melkart se le identifica con mucha facilidad con Heracles, ¿no? Melkart es la forma fenicia, en realidad, el dios Baal, significa algo así como rey de la ciudad, y era considerado un rey mítico de la ciudad de Tiro, al que luego se divinizó. De manera que tenemos esta relación con Heracles, ¿no? Ser semidivino, divinizado y demás. Cuando los primeros visitantes griegos llegaron a la zona de Tiro, ¿no? Pues se encontraron ya que el culto de Melkart era muy visible y, por ejemplo, Heródoto, que viaja a Tiro hacia 450 a.C., pues se desprende que la relación de Heracles con Melkart era un hecho consumado ya en esa época, ¿no? De manera que es el texto 24, nos cuenta Heródoto. Navegué también hasta Tiro de Fenicia al enterarme de que allí había un santuario consagrado a Heracles. Él dice directamente a Heracles, ya ni siquiera es a Melkart, sino es a Heracles. Lo vi ricamente adornado y entre muchas otras ofrendas en él había 2 estelas, la una de oro puro y la otra de esmeralda, que de noche refulgía extraordinariamente. Yo no sé qué vería Heródoto, pero una estela de esmeralda me extraña, porque una estela es una pieza de piedra y esmeraldas de esas dimensiones, pues realmente no, en fin. Y al entrar en conversaciones con los sacerdotes del dios les pregunté cuánto tiempo hacía que habían erigido el santuario y comprobé que ellos tampoco coincidían con los griegos, pues sostenían que el santuario del dios había sido erigido al tiempo de fundarse Tiro y que hacía 2300 años que habitaban la ciudad. En Tiro, por cierto, vi también otro santuario dedicado a Heracles bajo la advocación de Tasio. Bueno, a los griegos esto era una verdadera, digamos, les sentaba fatal, ¿no? Cuando llega, llega Heródoto a Egipto y dice, nosotros sabemos los gobernantes hasta hace 200 años, y dicen los egipcios, nosotros hasta hace 3000 y pico, o sea, que los pobres pues, dicen, vaya, pues qué bien, aquí, y eso los dejaba muy impresionados, ¿no? Los registros griegos de digamos, de historia, de lo que sea, eran muy reducidos. Y por eso los primeros historiadores griegos que hacen libros de historia las hacen de otros países, no de Grecia, sino de otros países, porque eran los que tenían efectivamente una historia larga que contar, ¿no? Bien, Melkart comparte con Heracles una ambigüedad, esto de ser un héroe dios, mortal que logra la inmortalidad a través del fuego, que oscila entre la civilización y lo salvaje, lo humano y lo divino, y bueno, pues no es extraño que desde el primer momento estos dioses que tenían unas semejanzas notables, pues fueran identificados. Pero ya digo que en este caso no sabría decir si el influjo va en una dirección o en la otra, ¿no? En algunos casos, desde luego, en la otra. Por ejemplo, el culto de Melkart fue muy popular en Cádiz, y era tan antiguo como la fundación de la propia ciudad, ¿no? Por ejemplo, Estrabón nos cuenta la existencia de este santuario y bueno, pues hay quien compara o equipara las 2 estelas que había en el santuario de Cádiz con las columnas de Heracles y este tipo de cosas. Bueno, esto ya digo que pues no nos extraña demasiado. Y la helenización del culto de Melkart, es decir, la identificación del todo con Heracles, se produce más especialmente cuando Alejandro Magno, pues digamos,
se identifica él mismo con Heracles, ¿no? Esto es una cosa muy peculiar. Bueno, ahí tenemos a representaciones de Melkart en el ámbito chipriota, donde es muy importante también, ¿no? Y ahí tenemos dos representaciones de un Alejandro con la cabeza del león de Nemea, es decir, Alejandro presentándose como Heracles, ¿no? Esto es una cosa. También le encantaba presentarse como Dioniso. Esto también es otra cosa, como el Dioniso que va a la India, ¿no? También a conquistar y demás. Bien, de manera que llegamos a la conclusión, después de todo esto, de que Heracles es una figura, digamos, liminar en la mitología griega, es decir, está en el límite entre muchas cosas. Es un héroe invencible, pero que sin embargo tiene que someterse a un individuo pusilánime y estúpido como es Euristeo, o tiene que someterse a las humillaciones de Ónfale, ¿no? O sea que, bueno, es muy curioso, es un potente guerrero, pero al mismo tiempo es un héroe cultural, se le honra como un héroe muerto, pero también se le inmortaliza. Y por esa razón, esta situación ambigua, pues explica su equiparación a personajes del mundo oriental que están también en este intermedio entre la divinidad y la humanidad, ¿no? No es un héroe que lucha casi nunca contra otros héroes, sino que lucha contra animales, o contra monstruos, o contra seres digamos, hostiles, ¿no? Por lo tanto, es un héroe que trata de convertir la naturaleza en cultura, y de manera que los beneficios de la civilización, pues, se personifican en Heracles. Y los griegos utilizan a Heracles como una especie de símbolo de su propia capacidad civilizadora. Es decir, los griegos se presentan también como civilizadores a la manera de Heracles, ¿no? Bueno, luego los atenienses inventan y digo inventan porque lo inventan, ¿no? O sea, a un segundo héroe que les va a dar mucho juego en lugar de Heracles, que es Teseo, pero esa es otra historia que no vamos a entrar en ella, ¿no? Bien, de manera que entonces con esto terminamos el capítulo de las relaciones de Heracles con estos seres, otros dioses o héroes orientales, y vamos entonces a entrar en un ámbito muy distinto. He procurado que los diversos apartados que estamos haciendo sean, digamos, ejemplificadores de diversas posibilidades. Cualquiera de los apartados que hemos ido haciendo puede tener continuidad, es decir, si seguimos investigando en Hesíodo, volvemos a encontrar en Hesíodo otra serie de elementos muy importantes y demás, pero ahora nos vamos a pasar a los paralelos próximo orientales de los mitos y de las creencias órficas, ¿no? Claro, así como en otros casos, pues digamos que todos sabemos de lo que estamos hablando, pues en el caso de los órficos creo que no es ocioso que le dedique al menos un poco de tiempo a que se familiaricen con este fenómeno religioso al que llamamos orfismo. El orfismo es una manera de entender la religión griega, no es otra religión, nunca no crean eso, porque en ese sentido estaríamos muy equivocados. Es una manera de entender la religión, que puede coexistir con otras maneras de entender la religión, que se extiende desde siglo VI a.C., lo más antiguo que podemos remontarnos, hasta, digamos, el V después de Cristo. Un milenio, más o menos, que no es poco. Y para entender lo que es el orfismo necesitamos primero hacernos una idea rápida de lo que es la religión griega, la que no era órfica, la religión griega mayoritaria, ¿no? Bien, en Grecia había una religión de la ciudad
lo cual era lo mismo que decir del Estado, a la que solemos llamar religión cívica, precisamente por esto, o bien religión olímpica porque se basaba en la familia olímpica. La familia olímpica era una serie de dioses antropomorfos. Ahí tenemos una procesión de dioses acudiendo a las bodas de Tetis y Peleo, ¿no? Y como pues el comprador no necesariamente conocía a la gente, pues el artista les ha colocado su nombre a cada uno, lo cual es maravilloso. Cuando hacen esto nos encanta porque así sabemos quiénes son todos, ¿no? Ahí está Dioniso, por ejemplo, detrás está Hebe, la juventud, luego está Quirón, el centauro, ¿no? Que lleva, pues, en fin, y tienen, por supuesto, todos unos vestidos preciosísimos y bueno, pues hay algunas cosas curiosas porque algunas mujeres, algunas diosas van metidas todas en un mismo manto. Eso es una cosa bastante peculiar. Bien, pues de manera que tenemos esta idea de dioses antropomorfos que configuran una especie de familia, casi todos están relacionados. Zeus es el padre, Hera es su hermana y al mismo tiempo su esposa, Posidón es hermano de ambos, en fin, van siendo pues fundamentalmente parientes unos de otros, que están sometidos a Zeus, que es una divinidad, patriarcal y más fuerte que las demás, que está basada en un rígido principio jerárquico, de manera que en el panteón divino hay una clara jerarquía y además una distribución bastante clara de funciones, de manera que cada uno tiene las suyas y no se trata de salirse de ahí, y una separación tajante entre los dioses, que son inmortales, son eternamente jóvenes y son felices, y los seres humanos que no son ninguna de las tres cosas, ni son inmortales, ni son eternamente jóvenes, ni son felices, o por lo menos no son siempre felices. Bien, y está asociada a la organización política de las ciudades, es decir, la religión olímpica sirve fundamentalmente para determinar el orden establecido y velar por el orden establecido, de manera que se trataba de estructurar la vida de los ciudadanos, se trataba de marcar los ritmos estacionales con una serie de ritos de siembra, ritos de vendimia, determinar las etapas de la vida también por una serie de ritos, por ejemplo, los ritos de boda o los ritos funerarios, el paso de la infancia a la juventud, y en casi todos estos ritos intervenía como un elemento importante el sacrificio de un animal. En definitiva, se trataba de relacionar al ciudadano con los demás ciudadanos y con sus gobernantes e integrarlos en la comunidad, que se sentía unida por sus tradiciones, siendo la relación con los dioses algo así como una especie de ministerio de asuntos exteriores, es decir, la ciudad se relacionaba con esos señores que estaban ahí en otro lado y que eran una gente a la que había que tener contenta. Se ha repetido, y con razón, que hasta tal punto la religión pública, la religión cívica, no se separa de las tradiciones de la ciudad en general, que en griego no existe una palabra que signifique religión. Es decir, si quisiéramos traducir religión al griego, no podríamos, porque en griego no hay ninguna palabra que signifique religión, porque no consideraban que fuera algo específico, digamos, diferente de lo demás. Es decir, un ateniense participa en los ritos como participa en la administración de la ciudad, y celebrar el sacrificio como lo hace su ciudad, pues era lo mismo que vestirse como lo hacen en su ciudad, relacionarse con los demás como lo hacen en su ciudad. Es decir, todo estaba inmerso en una cosa que los griegos llamaban tradición, que es la que marcaba las características de una comunidad. De manera que rechazar los ritos públicos era un delito no tanto porque uno no creyera, sino porque era un delito político, es decir, uno lo que hacía era separarse de la tradición de su ciudad.
Por lo tanto, había una colección grande de elementos o de necesidades vitales personales de la gente, como el temor a la enfermedad, el temor a la muerte, la interrogación sobre lo que ocurre tras la muerte, la sensación de injusticia cuando personas que son perversas tienen éxito, cuando personas que son buenas tienen mala suerte. Todo este tipo de cosas, pues, no entraban en la religión de la ciudad. La religión de la ciudad no se preocupaba de semejante cosa. De manera que entonces pues, se genera como solución a esas necesidades vitales, esa necesidad de, pues, la necesidad del cumplimiento de la justicia, la necesidad de saber qué pasa, la necesidad de tratar de evitar ponerse enfermo, todo ese tipo de cosas. Y para cubrir esas necesidades se desarrollan en lugares de Grecia unas formas de vivir la religión a las que llamamos impropiamente religiones de los misterios. Digo impropiamente porque no eran religiones, no eran otra religión. Nosotros es que tenemos la visión de nuestras religiones modernas, ¿no? Hoy día un individuo que es católico no puede decir que es budista al mismo tiempo y no puede decir que es islámico al mismo tiempo. No lo puede hacer. Puede convertirse, pero se tiene que convertir, elegir. No, el griego no. El griego podía seguir la religión de su ciudad, iniciarse en Eleusis, iniciarse con un iniciador órfico, iniciarse en Samotracia. No había ninguna contradicción, no había ningún problema, absolutamente no. Sobre todo porque es politeísta. Si es que, claro, el problema de las religiones modernas es que son monoteístas. Y o eres mío o no eres mío. Pero no, los griegos antiguos o los romanos, bueno, los romanos no habrían, por ejemplo, tenido ninguna dificultad con los cristianos si los cristianos hubieran puesto a Cristo como uno más de los dioses que había en Roma, que eran muchísimos. A los romanos eso les importaba. Lo que la gente creyera le importaba poquísimo, absolutamente nada. Eso sí, cúmpleme con el culto del emperador. Ah, pero claro, Cristo no iba por ahí. Cristo, cuando le preguntan esa famosa pregunta de ¿debemos pagar impuestos? Y Cristo dice esa frase aparentemente inocente, que es ¿quién está en esa moneda? El César. Bueno, pues hay que darle al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Eso diríamos, ¿qué cosa más inocente? Eso es una bomba de relojería, ¿no? Porque el César era Dios y recibía culto imperial. Y un cristiano no podía rendir culto imperial. ¿Cómo va a rendir culto imperial un cristiano que era contradictorio con la creencia en su propio Dios? Por eso digo que los romanos, los griegos 3/4 lo mismo, se podía entrar el culto a Isis. Bueno, allí convivían sin ningún problema. Pero, claro, lo que no podía haber, en estos casos, por lo tanto, lo que quería insistir es que las religiones de los misterios no son contradictorias en absoluto. De hecho, Atenas potencia extraordinariamente los misterios de Eleusis, hace propaganda en todas partes de los misterios de Eleusis, venían a iniciarse de todas partes, porque, entre otras muchas cosas, no voy a ser maligno, entre otras cosas eran un fantástico negocio. Cuando se venían 8.000 personas a iniciar en Eleusis, dejaban un dinero bastante notable en las arcas de la ciudad. O sea que esto, pues evidentemente, es interesante. Bien, pues los rasgos más característicos de los misterios, no todos en todos, vamos a ver, porque los misterios hay muchos, ¿no? Los misterios, los más importantes son algunos, pues, como los de Eleusis, los órficos, los dionisíacos, los de Samotracia, pero había otros muchos y no todos tienen estos rasgos, pero en general sí. Primero, que son secretos, es decir, son accesibles solo para quienes se inician. Secretos, que no clandestinos, no nos confundamos, quiero decir que cuando la gente se iniciaba, todo el mundo sabía que allí se estaban iniciando. No era un secreto. Era secreto porque no podían decir que se hacía en la iniciación. Pero no es que, porque si fueran secretos, nadie sabría que hay esos ritos y nadie se iniciaría. Había que contar algo de los ritos, ¿no? Y de hecho, hay toda una, diríamos, una, entre comillas, propaganda. Hay un libro que se llama, por ejemplo, Los temas de la propaganda délfica o los temas de la propaganda de Eleusis, para que se sepa que
allí se hacían cosas que eran beneficiosas y que eran estupendas. Ahora, ¿cuáles? No, eso no te lo decían, eso estaba prohibido divulgarlo, ¿no? Bien, por lo tanto, se entra en ellos voluntariamente, es decir, el que quiere se inicia, el que no quiere no. Me dirán, bueno, también es voluntaria la religión de la ciudad. No, uno nacía en una ciudad y estaba en la religión, a nadie se le ocurría semejante cosa. Todavía los que tenemos una cierta edad nos acordamos de cuando íbamos a hacer la mili y entonces el sargento decía, bueno, religión católica apostólica romana, ¿verdad? Pum, pum, y te lo ponía antes de que tú dijeras ni pío, ¿no? Porque, y además que se te ocurriera decir que era otra cosa. Nosotros somos 4 hermanos que tuvimos que ser cristianados, los 4, para poder asistir a la escuela en la España de la dictadura. ¿No? Sí. Y éramos de familia judía y no estaba prohibido el judaísmo. Sí, sí, sí. Pero no teníamos que renunciar al judaísmo, pero se nos cristianó. Sí, 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 ¿no? Es decir, es una cosa tan así que me acuerdo que nos pusieron una medalla que yo nunca me la he quitado, porque me hace una gracia increíble llevarla. Sí. Porque para desacralizarla mi abuela hizo que clavaran un rubí. Pero para los judíos es mitológico, ¿no? Pero es eso. Es decir, bueno, y no estaba prohibido porque los catalanes que volvieron de Alejandría, que bueno, que es mitológico, mi familia decía que venía de Alejandría en el siglo XIX, venían de Alejandría y Ponto, eran judíos alejandrinos, ¿no? Pero decían que eran de Girona, se establecen y esto se les deja vivir siempre y la dictadura no se mete con ellos. Pero cuando nos fuimos a matricular en los años 70, nos hicieron cristianar a los 4 hermanos. Yo me acuerdo del día que me bautizaron. Sí, no, bueno, claro, por ejemplo, para infinidad de cosas uno necesitaba un certificado de buena conducta que era del párroco y entonces, o de la Guardia Civil, cualquiera de las dos cosas, no sé qué era peor. Pero bueno, estas cosas. En fin, entendemos lo que es decir, la situación de la España de los años 40 se parecería bastante a esta idea de la religión política en el sentido de que, digamos, la religión estaba totalmente inmersa en el orden político y que esto funcionaba de esa manera, ¿no? Bien, de manera que en cierto sentido los misterios son más cerrados que los ritos públicos en la medida en que solo participa en ellos quien quiere y se le permite, pero en otro sentido son más abiertos porque en los ritos de la ciudad solo participan los ciudadanos, no los esclavos, no los extranjeros. Las mujeres en unos sí y en otros no, tenían sus propios cultos, a veces eran comunes, pero lo que quiero decir es que todo estaba en la religión cívica, se estaba allí de salida, ¿no? Mientras que en las religiones mistéricas uno podía entrar o no, podían entrar mujeres, podían entrar extranjeros, siempre y cuando supieran griego, en fin, no era una cosa ya más abierta en ese sentido. Luego tienen un carácter soteriológico, quiero decir que eran un vehículo para buscar la salvación. Ahora, ¿qué es la salvación? Cuidado, porque la salvación no necesariamente es lo que ahora entendemos por salvación, es decir, la salvación tras la muerte. No, podía ser salvación del individuo en la vida, es decir, el culto mistérico le facilitaba que continuara sano y salvo. Es esto, ¿no? Ahora hay un profesor de mi universidad que está haciendo un trabajo muy interesante sobre la evolución del concepto de salvación, ¿no? Desde la salvación física, la salvación, por ejemplo, los ritos de los misterios de Samotracia tenían como digamos, finalidad el no naufragar. Es decir, uno se iniciaba en Samotracia para tener las travesías aseguradas, ¿no? Y hay una anécdota malvada de Diógenes el Cínico, cuando le enseñan el santuario y le dicen, mira había exvotos, ¿no? Saben ustedes lo que son los exvotos, que los cuelgan las personas que se han salvado y tal. Dice, mira cuántos exvotos, todos estos se han salvado por haberse iniciado en los misterios. Y Diógenes dice, si estuvieran aquí los exvotos de los que no se han salvado, serían muchos más. Bueno, pues es posible que sea así. Bueno, de manera que, por ejemplo, en el himno homérico a Deméter
una de las cosas de las que se habla es que cuando Deméter y Perséfone aman a una persona, es decir, cuando se inicia en los misterios de Eleusis, al punto le envían a riqueza a su morada, ¿no? O sea, que bueno, que va a tener cosechas estupendas y va a vivir muy bien por haberse iniciado, ¿no? También tenemos un testimonio de Platón, donde dice, y puede ser que los que instituyeron los ritos mistéricos no sean gente inepta. Puede ser que no sean gente inepta, o sea que evidentemente parece que lo son. Sino que en realidad se indique de forma simbólica, desde antaño, que quien llegue al Hades no iniciado y sin haber cumplido esos ritos yacerá en el fango, pero el que llega purificado y cumplido los ritos habitará allí con los dioses. De manera que, pues, esta otra vertiente de la salvación fuera de la muerte, también después de la muerte, también existía, ¿no? Eso es la idea. Bien, continuando con el enunciado de las características, bueno, pues eran una especie de bálsamo para las situaciones depresivas, muy técnico, ¿no? Situaciones de angustia, de intranquilidad, producidas por la enfermedad, el fracaso o la inquietud ante la muerte. Digamos que la función que tenían pues era esta idea de tranquilizar a la gente, ¿no? Y ello era debido a que a menudo solían comportar para el iniciado un cierto sufrimiento y luego una experiencia de extrema intensidad positiva, es decir, que luego pues le producía una gran intranquilidad y luego una indicación muy positiva, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en una interesantísima urna, que se llama la urna Lovatelli, en donde se representan escenas de la iniciación y algo más que escenas de la iniciación, como ahora mismo diré. Tenemos que en este lado de aquí, en el lado izquierdo, hay un iniciado que está sentado sobre una silla, le han tapado la cabeza, está velado, y están haciendo sobre él unos ritos de purificación por el aire, por el agua y por el fuego, que era con lo que se hacía, ¿no? El pobre iniciando estaba ahí con la cabeza tapada, no sabiendo lo que pasa, y estaba pasándolo bastante mal, ¿no? Y sin embargo, en el tercero de las representaciones, en medio hay otra representación que es el individuo que está sacrificando un cerdito, ¿no? Que eso forma parte también de la cosa. Y en este momento están Deméter y Perséfone y el iniciado que está tocándole la cabeza a una serpiente. Naturalmente esto no es real, no es que el iniciado realmente le tocara la cabeza a una serpiente, sino que la urna expresa simbólicamente que el iniciado ha perdido todo el miedo porque ha pasado por la iniciación y ahora ya pues no le tiene miedo a nada. Esta es la idea, ¿no? Es que en muchos casos incluso eran una especie de imitación de la muerte. Los ritos eran como el individuo sentía como que estaba haciendo el recorrido que iba a hacer después de morir y recibía la sensación de que había hecho una especie de ensayo general, ¿no? De haber hecho un ensayo, y eso le tranquilizaba mucho porque ya sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que se iba a encontrar y sabía lo que tenía que hacer. Se les daban instrucciones para el más allá. Ya tendremos ocasión de leer una de esas instrucciones para el más allá. Bien, por lo tanto, frente a otras formas de culto de religión de la ciudad, en donde la dirección del acto religioso va del fiel, digamos, hacia el Dios, es decir, el individuo hace manifestación de respeto, de aprecio, etcétera, por el Dios, le hace sacrificios, etcétera, etcétera. El caso de los misterios no era eso, sino exactamente lo contrario. Estaban centrados en el sujeto participante, que buscaba remedio, consuelo, esperanza, razones para seguir viviendo. Vaya, como ir al psiquiatra argentino. Se trata de la misma cuestión, ¿no? Se trata de encontrar un apoyo para vivir de una manera más feliz. Bueno, aunque los
rasgos de los cultos mistéricos proceden de muy antiguo, pero en la forma en que los conocemos en Grecia no son antiguos. No pasamos del 7 a.C., Eleusis, y los órficos el 6, ¿no? Y hay un culto en santuarios, como es Eleusis. Eleusis es un culto muy oficializado, muy, como diríamos, muy controlado por Atenas, enormemente controlado por Atenas. Pero hay otras manifestaciones de los misterios que son más espontáneas, como, bueno, pues el dionisismo o como el orfismo. Bien, de manera que entonces, pues, a lo que nos vamos a ocupar, de lo que nos vamos a ocupar, es de lo que llamamos orfismo. En realidad, orfismo es una palabra que en griego no existe. Los ismos son cosas de nuestra época, ¿no? A veces se habla hasta de los ismos, ¿no? Bueno, pues en la antigüedad de lo que se hablaba era de las cosas órficas o las cosas de Orfeo. Una designación muy vaga y muy generalizadora que abarcaba diversas cosas cuya, digamos, elemento común era la relación con Orfeo. Mitos relacionados con Orfeo, prácticas y creencias religiosas, obras atribuidas a Orfeo. Me van ustedes a decir si Orfeo no existió, ya, pero los griegos creían que sí. Y van ustedes a decir, entonces, ¿quién demonios escribió esas obras? Luego hablaremos también de eso. ¿Por qué alguien decide que lo que ha escrito él, porque alguien tuvo que escribir eso? Las obras no se escribieron solas y desde luego no son de Orfeo. Pues alguien, o mejor dicho, alguienes hicieron la elección de preferir hacer pasar sus obras como de Orfeo que hacerlas pasar como propias. De eso hablaremos mañana. También se habla más raramente, pero se habla de órficos, de personas que son órficas, ¿no? Seguidores. Y hay un grupo especial que se llaman los orfeotelestas, aunque este nombre de orfeotelesta es un nombre que no se lo daban los órficos a sí mismos. Se documenta solamente 3 veces en toda la literatura griega, y las 3 son de lo que podríamos denominar historiadores de la religión, ¿no? Teofrasto y cosas así. Y lo curioso es que se le considera como profeta de este movimiento a un personaje mítico, es decir, un personaje que no existió. Incluso en esta curiosa representación, es una copa ática de figuras rojas que está en el Fitzwilliam Museum de Cambridge, pues hay un efebo que está copiando en un ordenador portátil no, es un díptico, no es un ordenador portátil, pero parece un ordenador portátil, ¿no? Está copiando algo que la cabeza de Orfeo, que está ahí en el suelo, le está dictando, ¿no? Detrás está Apolo, que lleva bueno, no sabemos si una rama de laurel o un laurel entero, pero en cualquier caso es Apolo el que está de alguna forma, digamos, dándole prestigio, dándole autoridad a la palabra de Orfeo. Eso explicaría el hecho de que las obras órficas se escriben en épocas diversas y evidentemente más recientes que la vida de Orfeo, pero de alguna manera Orfeo seguía inspirando a los autores posteriores. En este caso se trata probablemente de oráculos, por eso está ahí Apolo y demás, pero ¿por qué no? También poesía no es mayor problema, ¿no? Bien, y aunque el movimiento órfico está restringido a Grecia y luego en menor medida a Roma, se ha reiterado a menudo que en la formación intervinieron influencias procedentes del Próximo Oriente. Algunas veces lo dicen los autores antiguos, con razón o sin ella, antiguos quiero decir los propios griegos. Incluso hay una larga tradición de que Orfeo viajó a Egipto, ¿no? Una tradición de que Orfeo viajó a Egipto. Aparece en Diodoro y aparece en otros autores. Y a los que le encanta la tradición de que Orfeo viajó a Egipto es a los cristianos. A los cristianos les encanta. ¿Por qué les encanta a los cristianos que Orfeo viajó a Egipto? Muy fácil. Porque si Orfeo viajó a Egipto, pudo allí conocer
la doctrina de Moisés, que era egipcio. Y si conocía la doctrina de Moisés, los parecidos que pudiera tener el orfismo con la religión cristiana eran la, la versión estropeada de Orfeo de aquello que le había hecho saber Moisés. Si encima resultaba que hay un autor antiguo también mítico, pero relacionado con Orfeo, que se llamaba Museo y Moisés se parecen de la misma manera que hay por ahí quien dice que los tartésicos eran de Tortosa, ¿no? Pues estas cosas que vienen que sirven son muy cómicas y muy divertidas. Bueno, pues de manera que eso quiere decir que hay efectivamente cosas en el orfismo que suenan a egipcias y tendremos ocasión mañana de dedicarnos tanto a las egipcias como a las mesopotámicas, que también las hay, ¿no? Y entonces pues veremos un poco cómo funciona todo esto. Bueno, pues eso ya será mañana. Por hoy ya les dejo en paz, que ya han tenido bastante.